Eh, Hace 6 años, ya en diciembre, avancé un día, 4:30 de la mañana, me levanté, me fui a hacer ejercicio, bajé al segundo piso de mi casa y me cogió un dolor de cabeza muy fuerte. El día anterior había estado dictando una capacitación a un grupo bastante grande y este día, es decir, era un día normalito, como arrancamos hoy en la mañana. Y cuando estaba haciendo ejercicio, me cogió un dolor de cabeza supremamente fuerte. Y el cuello se me puso tieso. Yo dije, bueno, eso está como raro. Le dije a mi esposa, le conté, y adivinen qué me dijo ella. Pues no me creyó mucho. Le dije, mira, está doliendo. Me dijo, no, acuéstate, eso fue que te levantaste muy rápido, hiciste un esfuerzo. Y cuando ya me dijo que me acostara, ya empecé a sentir el cuerpo totalmente dormido y empecé a vomitar un proyectil. Esto es un vómito que es como un disparo, ¿sí? Y vomitaba, no sé qué vomitaba porque no había comido nada. Y en ese momento pensé algo y dije, me está dando un accidente cerebrovascular, una trombosis. ¿Conocen gente con trombosis? ¿Sí? Y dije, me está dando esto, ¿por qué? Porque yo años antes había atendido ya personas con ese tipo de situaciones y veía y me acordaba lo que me contaban. Y en ese momento empecé a hablar, dije, pues voy a comprobar, soy fonoaudiólogo, y empecé a decir como oraciones y a contar, y cada vez el habla se ponía mucho más lenta, hasta el momento que ya no se entendía nada. Y empecé a moverme, el cuerpo así como de soldadito, ¿no? Acostado, y poco a poco el movimiento se empezó a poner lento, el cuerpo me empezó a pesar muchísimo y ya no pude mover ni los brazos ni las piernas, pero yo seguía consciente, sabía que es lo que me estaba pasando. Es una situación como de impotencia, ¿no? Saber que tienes esto. Eso pasó 5 años después de haber escrito, parte de este libro donde sale esta presentación. Y en ese momento le digo a mi esposa, bueno, llama a mi papá para que venga y me recoja, porque pues me voy a morir. Yo ahí pensaba, no puedo creer que me esté dando esto, a mí. Porque uno cree que eso le pasa a todo el mundo, pero no le pasa a uno. Y bueno, llegó mi papá, fue muy dramático, él cargándome de 1,80 de estatura y él orando, llorando mientras iba bajando, me llevó al carro, a la clínica, bueno, en fin, pasaron 8 días en coma, me desperté y cuando tuve la posibilidad de despertarme, ¿no? Y cuando desperté tenía medio cuerpo paralizado, semiparalizado, perdí el habla, disartria severa, no se me entendía nada de lo que hablaba, no podía caminar, perdí la memoria, la lectura, la escritura, y pasaron muchas cosas. Y yo decía y pensaba, no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Y hoy estamos hablando de conceptualización de discapacidad. Esto es parte de un trabajo para adoptar el título de máster, el cual fue de una mención meritoria en la Universidad Nacional, y es muy, pues, como paradójico, porque mucho de lo que yo escribí hace 6 años, o hace un poco más, 8 años, fue lo que me pasó finalmente. Y, ¿cómo es esto? ¿A dónde apunto? Acá. Y el dilema es este, y es que hay tantas, o más bien, el universo de la discapacidad es tan complejo que muchas veces no sabemos cómo abordar, cómo tratar. Y sí, hay discapacidades que efectivamente se ven así, que son con las que hoy hemos hablado en toda la mañana y que hoy he aprendido realmente muchísimo, y las experiencias que han tenido los docentes
me han parecido muy interesantes. Esas discapacidades que se ven, síndrome de Down, tenemos discapacidades, la persona con limitación auditiva, la persona con limitación visual, es decir, parte de la comunidad está preparada para trabajar con este tipo de discapacidades, pero hay otras discapacidades que no se notan y que aún así pueden ser aún más problemáticas que una discapacidad tradicional. Después del evento, pues he tenido un proceso de rehabilitación que ha sido realmente pues muy exitoso. ¿Quién pensó que yo tenía discapacidad? No, pero tengo una enfermedad crónica, tengo fatiga crónica y tengo fibromialgia. A mí se me va acabando la pila durante el día, ¿no? Ya a esta hora estoy como, acá les pedí que me dieran una silla porque ahora con seguridad me toca sentar. Porque finalmente, a pesar de que no se vea, hay una situación que está afectando el desarrollo de actividades y eso afecta la participación. Ahora, la pregunta es si estamos en un escenario educativo, ¿cuántos chicos de los que tenemos pueden estar en esta situación y no somos conscientes? Porque no los logramos identificarlos, porque no son visibles. Y en esta investigación que les cuento, aparece esta cita de Shakespeare y Watson, que dice que la discapacidad es la quinta esencia del concepto postmoderno. O sea, es lo más complejo de lo complejo, porque las vivencias que tienen las personas con discapacidad son disímiles, son diferentes. Y como docentes, como personas que estamos en contacto con seres humanos que tienen una capacidad distinta, pues tenemos que empezar a ver y a trabajar este tipo de procesos. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar del tema de discapacidad o el tema del concepto? Yo acá no voy a hablar sobre estrategias pedagógicas, no, hay gente experta, como ya hemos escuchado, en esto. Pero acá vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la conceptualización, lo primero. ¿Por qué? Porque una conceptualización está relacionada con la forma en que yo pienso, en que yo siento y en que yo actúo. Es decir, lo que yo piense y entienda de lo que es discapacidad, eso me va a llevar a una forma de acción, a una forma de trabajo en el aula, a una forma de interacción con las personas que tienen discapacidad. Entonces, la definición teórica de discapacidad en el campo investigativo, que es otro escenario que posteriormente los docentes van a empezar a trabajar como esta mañana, cómo vamos a empezar a sistematizar toda esta información, porque esa experiencia que tuvo la profesora puede servirle a otro docente en África, pero si no se escribe, pues muy complicado, ¿sí? Entonces hay unas implicaciones sociales, políticas, económicas que tienen una definición de discapacidad, y en esta investigación lo que vimos es que la falta de comprensión de las necesidades de la población, ¿sí?, y realidades de las personas con discapacidad puede obstaculizar una respuesta apropiada. Es decir, si yo pienso que la discapacidad tiene que ver únicamente con una deficiencia, pues entonces hagamos una operación y con eso ya tenemos listo el problema, ¿sí? Acá vimos en esta investigación varias cosas, y es que hay acá hay varios modelos de discapacidad que aparecen en la literatura y aparecen y coexisten, viven todos en el mismo momento. Esa definición de discapacidad que escribió, vamos a ver en dónde la podemos como ubicar. El primer modelo no es porque sea en orden cronológico, no importa el orden,
Es un modelo de caridad, en donde realmente hay una relación directa con el tema religioso, la compasión, con la limosna, ¿sí? El creer que nosotros como docentes estamos trabajando con los chicos como dándoles un regalo, o sea, haciendo un favor. Y no, este tema es un derecho que tienen ellos como ciudadanos. Y acá estamos hablando únicamente de los niños, pero esos niños van a crecer y eso representa una serie de retos también que ahora vamos a analizar. Este modelo de la caridad es muy frecuente y estoy realmente sorprendido por el nivel de avance que hay en el tema de inclusión y por lo que he escuchado hoy con ustedes, ¿sí? Hay un segundo modelo que es el modelo médico, donde hay unas características donde el problema es evidentemente de la persona con discapacidad. O sea, como que él es el que tiene que adaptarse. Y esa adaptación, pues cuesta. Y no solo en términos económicos, cuesta de muchas formas. Cuesta en términos también personales, cuesta en términos emocionales. Y esto finalmente hace que hayan profesionales expertos que son los especialistas encargados de solucionar la situación. Sin embargo, la discapacidad no es solamente eso. Después aparece un modelo social en donde ese modelo social le culpa todo al ambiente, es decir, el contexto. Es el que al generar barreras, inequidad, está desarrollando diferentes resultados. La discapacidad entonces se va a dar a través de una teoría de opresión social. El Estado es el que no permite que la persona con discapacidad pueda tener una vida adecuada, es un problema social, es un tema de discriminación, de identidad, y esta es otra de las posiciones. Es decir, acá tenemos dos modelos, el individual y el social, en donde uno es culpa del individuo y el otro es culpa del ambiente, del contexto, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Pues que este tipo de posiciones son demasiado polarizadas y están en el extremo de la vivencia de las personas con discapacidad. Posteriormente, aparece un modelo sociológico en donde ya hay otros elementos de la cultura que van a interferir en la participación de las personas. Y este modelo cultural pues está muy ligado a toda la teoría sociológica, el efecto que tiene la relación con el contexto y con el ambiente. La discapacidad es biológica y socialmente causada. Esos dos muy parecidos al modelo social, pero en este se reconoce que hay algo en el cuerpo y que finalmente va a ayudar. Y este modelo, que es, aquí estamos haciendo un recorrido, un barrido muy rápido, pero es un modelo que tal vez a mí más me ha impactado, porque en este modelo, que también viene la sociología, nos dice que todos tenemos la posibilidad de estar en un estado de discapacidad. Es decir, solamente con el tema del envejecimiento, que todos vamos a llegar a este punto, vamos a experimentar una pérdida de capacidades. Por tanto, si pensamos, no, es que estamos trabajando para ellos, para esas personas, para ese grupo de personas, pues el tema es que posiblemente yo voy a estar dentro de ese grupo de personas. Es más, yo no pensé estar acá, pero yo vivo y he tenido que vivir con una condición durante los últimos 6 años en donde las personas tienen ideas equivocadas de lo que yo hago y de lo que soy capaz, de lo que puedo hacer, y no pensaba estar ahí. O sea que en lugar de estar desde afuera viendo la situación, estoy dentro. O sea que finalmente estamos acá trabajando para nosotros mismos, ¿sí? Estamos llegando a un nivel de conciencia distinto,
¿Por qué? Porque los seres humanos somos vulnerables, inacabados. Esa idea de continuidad de la vida es falsa. O sea, si uno está, el que está bien, pues desafortunadamente no siempre va a estar bien. Así es la vida es eso. Pero el que está mal, pues tampoco va a estar mal. Es decir, no es dicotómico, no son los extremos. Acá hay un claro oscuro, un grisáceo, que va a permitir que uno pueda estar en un intermedio. Y bueno, en todo este recorrido de modelos, pues aparece un modelo que ayuda como a unir, a trabajar esos dos, a conciliar esos dos modelos que son polarizados, que es el modelo social y el modelo individual, que es el carácter relacional de la discapacidad. Este carácter relacional, ¿qué me dice? Bueno, que la discapacidad no está en el cuerpo únicamente, ni que la discapacidad está únicamente en el ambiente, en los factores contextuales que rodean a la persona, sino que estás en la relación que establezco yo con él. Y hay un modelo muy interesante que es el modelo del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Y es muy interesante porque bueno, acá tenemos dos elementos, uno que es el individuo, el cual puede tener condiciones potencialmente discapacitantes, pero por otro lado tenemos una malla. Y acá es donde entra el tema de inclusión que ustedes ya han venido desarrollando, y es el nivel de discapacidad tiene que ver con lo complaciente que sea la malla. La malla está compuesta por diferentes elementos del ambiente. Si pensamos en Juan, un niño con limitación auditiva, de una de las experiencias de esta mañana, él tiene una serie de elementos del contexto que hacen fuerte la malla. Tiene un soporte familiar, tiene educación, tiene una maestra que es sensible a las necesidades que tiene el niño, tiene posiblemente aseguramiento en salud. Es decir, hay elementos que uno sobrepuesto con el otro van a hacer que esa malla sea supremamente fuerte. Y en ese momento, cuando la malla es capaz de soportar las necesidades que tiene la persona, pues la discapacidad se disminuye. En cambio, cuando esa malla, es decir, cuando no se brindan los soportes, como los que ahora nos está hablando el profesor, esos soportes, por ejemplo, de la escuela, pues la malla se vuelve demasiado complaciente y la persona no tiene estabilidad. Y hoy hemos escuchado historias geniales. Es decir, el chico que trabaja, que está triunfando en el tema del deporte, maravilloso. El otro chico que está en esa situación, pues genial escuchar eso. Sin embargo, la realidad afuera no es esa. La realidad afuera es que el concepto de discapacidad que tenemos está mucho más orientado al cuerpo, a una limitación del cuerpo. Y esa limitación del cuerpo, ¿qué hace? Pues que yo genere una respuesta social ubicada en algo que le tengo que hacer al cuerpo, cuando esa no es la respuesta, porque las necesidades de la persona con discapacidad desbordan esa situación. Y eso finalmente impone un reto para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Ese individuo entra en contacto con un ambiente físico que tiene que ver con el ambiente natural y un ambiente construido. Es decir, hay unos elementos que pueden capacitar o incapacitar en el colegio, en el aula. Si el niño no tiene una rampa, pues eso es una barrera que le va a posibilitar movilizarse independientemente. El tema de todo esto que es, ¿qué soportes puedo yo, como docente, como institución, generar para que la vida de ese niño sea mucho más autónoma y significativa? Y yo lo puedo generar a partir de
esas categorías que son del ambiente, el ambiente natural, construido, los elementos sociales, económicos, políticos. Hay elementos que yo no voy a poder abordar porque son demasiado grandes, están demasiado lejanos al individuo, pero que efectivamente van a contribuir a que esa persona pueda tener un proceso de participación mucho más adecuado. Ahora, estos modelos de discapacidad en la literatura se va llevando o empieza a aparecer algo que llama mucho la atención, y son las discapacidades emergentes, que son unas discapacidades que no son las tradicionales, como les decía al principio, y que en el aula pueden haber muchos niños que sí, como les dije al principio, estén y no lo estemos detectando, y que le estamos hablando en chino y que ni siquiera sepamos. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Tiene que ver con entender que la discapacidad no es solamente la que se ve, sino que hay que desarrollar y trabajar conjuntamente con otros especialistas, los docentes. ¿Para qué? Para que se puedan detectar ese tipo de estos niños que finalmente se les está vulnerando un derecho, el derecho a participar y educarse de forma adecuada. Estas discapacidades emergentes son condiciones resultantes de causas o enfermedades recientemente desconocidas o definiciones de discapacidad ampliadas. Surgen de etiologías influenciadas económica y políticamente, en las cuales la pobreza, el envejecimiento, el abuso de drogas, entre otros, pueden ser causas. Incluye cosas tales como enfermedades ambientales, síndrome de movimientos repetitivos, deficiencias autoinmunes, condiciones psicológicas, comportamentales. Por ejemplo, en Colombia, el estudio en salud mental informó que más del 50% de la población ha tenido depresión en algún momento de la vida. ¿Alguien ha tenido depresión alguna vez en su vida? Todos, ¿sí? Dicen que el 50%. Ahora, ¿la depresión se considera una discapacidad? No, es una condición de salud. Sin embargo, esa condición de salud me está generando una limitación de la actividad y está afectando mi participación también, porque uno tiene ganas de nada, hacer nada, ni moverse, ni nada de esto. Y son condiciones que finalmente no se ven, pero que están ahí. Una diabetes, una fibromialgia, condiciones que están ahí. Estaba hablando con una de las expositoras y comentábamos de aquellos niños que vienen perdiendo varias veces durante el año, varios años, y decimos, este niño tiene algo, pero pues que no tengo un diagnóstico. Pero es que pierda 3 años seguidos, hay algo que no funciona, el niño no está aprendiendo bien. Sin embargo, es un niño que en la inclusión escolar pasa desapercibido. ¿Y qué estamos haciendo frente a él? Entonces, bueno, estas discapacidades, hay un problema con ellas, y es que la comunidad médica no las reconoce, porque no sabe cómo reconocerlas. Y por otro lado, son invisibles a los empleadores. Y acá es otro elemento que quiero ponerles en el papel, y es que la mayoría de nosotros estamos trabajando por los niños con discapacidad, pero esos niños van a crecer. ¿Y qué reto tenemos nosotros como educadores con estos niños adolescentes con una discapacidad cognitiva o intelectual? Esos chicos sordos. Acá hay un llamado fuerte porque deberían estar representadas en las universidades. ¿Cuáles son los mecanismos que hay de integración, de inclusión de personas con discapacidad en la universidad? ¿Y qué otras opciones educativas le estamos brindando a los niños
a sus adolescentes para que hagan algo en la vida. Pareciera que los niños con discapacidad se quedan niños toda la vida. ¿Y qué ocurre con estos chicos, adultos con discapacidad? ¿Qué opciones tiene la sociedad para darles? ¿Qué opciones se está generando? En esta perspectiva de la discapacidad emergente, Shalom, que es un investigador, propone 4 elementos. Uno de ellos son los soportes individualizados, que creo que hoy durante el día se han trabajado mucho desde todas las presentaciones que han hecho, que son aquellos elementos, herramientas, estrategias que se desarrollan particularmente para una persona, para una condición particular. No es extraerlo de la clase, es trabajar dentro de la clase, pero con unas adaptaciones que le permitan a ese niño estar en igualdad de condiciones para poder estudiar, para poder acceder a la información, para poder concebir el mundo, para poder imaginar, para poder hacer todo lo que hace un chico en el aula regular. Entonces, hay unas áreas como el desarrollo humano, el aprendizaje, adaptaciones en el hogar, en la vida en comunidad, en el empleo. Es decir, desligar el colegio de esa vida social que va a tener el individuo cuando crezca, pues finalmente es un reto que los invito a asumir para que el siguiente año ya podamos tener algún tipo de avance de trabajo alrededor. Con seguridad lo hay. En Bogotá ya hay un avance muy importante en cómo logramos que los chicos y adolescentes con discapacidad puedan acceder a la educación universitaria. En la Nacional hay un programa en donde se asegura que el muchacho que va a presentar el examen de ingreso tenga o un tutor o un par que lo vaya guiando, o que tenga todos los soportes individuales para que esté en igualdad de condiciones que otro muchacho que vaya a presentarse a la universidad. Entonces, les dejo esta inquietud que finalmente nos compete a todos, porque todos estamos vinculados con la discapacidad y porque con un alto nivel de probabilidad estaremos en algún punto allí. Bueno, muchas gracias.